principio tuvimos la intención de montar un salón en el que uno pudiera sentirse pues, como en su casa. En cuanto a la decoración, en cuanto al volumen de la música, tratamos de lograr un ambiente pues, en el que puedas charlar con tus amigos, disfrutar de una buena copa, buena música. Es un proyecto familiar. Por ejemplo, mi madre pues, se encarga un poquito del tema de los frisos, yo he hecho los muros a la antigua de las paredes, mi padre pues, ha dibujado. En definitiva, aquí todos hemos puesto nuestro granito de arena. Tenemos tablas de patés, tenemos tablas de ibéricos, tablas de quesos, 6 o 7 vinos buenos. Tratamos de promocionar los vinos valencianos, coctelería, tenemos coctelero. Pues nada, vamos a preparar un Bloody Mary. En fin, lo conoce todo el mundo. Nada, los ingredientes, como los veis aquí, sal, pimienta, tabasco, salsa Perrins, un poquito de sal de apio que le da un toque, zumo de tomate y vodka. Sí que pretendemos desmarcarnos quizá con un poquito de, bueno, si a esto se le puede llamar buen gusto o con un gusto diferente, ¿no? Algo más tranquilo y diferente. Me gustaría que los clientes, si alguna vez vienen, si alguien me oye y decide venir, que prueben nuestro Gin Tonics de Hendrix con carpaccio de fresa. Venimos aquí al bar Tuatara porque es un ambiente muy acogedor, la verdad es que se está muy cómodo de la forma en la que está distribuido todo y la verdad es que la gente es encantadora. Luego, bueno, se puede hablar tranquilamente sin mucho ruido y sin mucha música y yo creo que bueno, eso a veces se agradece mucho. Es tan cómodo el sitio que hasta un día hicimos intensivo de sentarnos a las 5 de la tarde y levantarnos a las 4 de la mañana.